Vamos a rezar muy especialmente dando gracias por el nacimiento de Iris, por las intenciones particulares de la familia Díaz, por la salud de Dayana, Samira, Alejandro, Mabel, Mari, Elcita, Martín, Cuca, Cristina, Norma, Angelina y Facundo, y por nuestros queridos difuntos Norberto y Adrián. En este domingo 15º durante el año, habla de la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos, su propuesta, remarcando la importancia no solo de escucharla, sino de poner la palabra en práctica. El mensaje queda ilustrado hoy con la parábola del buen samaritano. Nos ponemos de pie y con alegría recibimos al Padre Maxi cantando el canto 47. Mano abierta y tendida, corazón fraternal, testimonio y anuncio, la comunidad, somos buena noticia, el que se ve a la cruz, con su Espíritu Santo, y seguimos Jesús, enviada del Padre, junto a nuestro dolor, la Virgen nos convoca, dulce Madre de Dios, con María sentimos entregar la misión, se abre un tiempo de gracia y de encuentro con Dios, mano abierta y tendida, corazón fraternal, testimonio y anuncio, esta comunidad, somos buena noticia, el que se ve a la cruz, con tu Espíritu Santo, te seguimos Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Por nuestro orgullo que no nos deja ver las necesidades de los hermanos, Señor, ten piedad. Por nuestra soberbia que nos impide aspirar a los bienes eternos, Cristo, ten piedad. Por la dureza de nuestro corazón que nos impide ser sensibles a la necesidad del prójimo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos juntos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación, y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu hijo amado.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos juntos al Señor. Padre, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Antiguo Testamento es preciso. Hay que escuchar la voz del Señor y cumplir sus mandamientos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en la cría de tu ganado, en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor, tu Dios, y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas y está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios. Repetimos: busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia y los que aman su nombre morarán en ella. Con la parábola del buen samaritano, Jesús
ilustra de qué manera se pone en práctica la palabra de Dios. Nos ponemos de pie y juntos cantamos el aleluya. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Es llamativo que Jesús, en este encuentro con el doctor de la ley, por un lado elige responder de un modo austero, casi como una respuesta lógica para aquel que observaba la ley, pero después Jesús claramente se ve que cambia y cuenta una historia. Jesús muchas veces habla de cosas que suceden a su alrededor y otras veces cuenta historias, parábolas, como en este caso. Y algo quería enseñar Jesús seguramente con mucha fuerza, con mucha contundencia. Por eso cuenta una de las parábolas quizá más simbólicas y más llenas de vida que se encuentran en el Evangelio de Lucas. Jesús quiere mostrar que este hombre, el samaritano, no solamente fue el que ayudó, el que no siguió de largo, el que se conmovió, sino que para hacer todo eso tuvo que tomar un montón de opciones en su vida. Este hombre, que es el único que para frente al sufrimiento del hermano,
tiene que ir tomando en ese momento muchísimas opciones de vida. No es lo mismo seguir de largo que parar. No es lo mismo dejar de lado mi tiempo, mis formas, y detenerme delante de aquel que necesitaba ayuda y que estaba malherido. El samaritano es aquel que logra trascender todas las trabas que fácilmente una persona podía poner para no tomar contacto con el dolor, para no tomar contacto con la necesidad. Es el que logra, como decimos tantas veces, ponerse por encima de los conflictos y de las ideas para poder tocar la carne herida del pobre. Se detiene y toca, lo pone sobre su montura, toma contacto físico, lo toca, lo levanta, para poder sentir con él lo que en ese momento pasaba. Tenemos los que siguen de largo y los que tocan, los que no les da asco el pobre, el enfermo, el herido, el que necesita. Y para eso fue tomando muchas opciones. Pudo estar por encima de todas las cosas que seguramente hubiera podido pensar antes de hacer eso. Si pensaba en lo político, no lo podía hacer porque él era un extranjero, era samaritano. El samaritano, caminando por ahí, era matado a pedradas, porque no podía estar en tierra extranjera. Justamente eso es lo que decía la ley. Entonces el primer salto que este hombre pega es ponerse por encima del pensamiento político predominante de su época. Yo soy extranjero, acá no puedo. No le importa. Por eso Jesús destaca claramente que el samaritano viajaba por allí, seguramente de contrabando, seguramente escondido, seguramente sin que lo pudieran ver. Arriesga esa idea porque no solamente lo levanta, sino que se muestra, lo ve al posadero, es decir, con tal de ayudar, deja de lado la idea, el concepto, hasta incluso una posible persecución. Se pone por encima de todo. El samaritano se desprende de lo económico. Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Hay una generosidad que no solamente corresponde al ámbito de la conmoción, sino que corresponde al ámbito de la generosidad más importante muchas veces, vamos a ser sinceros, porque hay que poner la mano en el bolsillo por alguien que no conozco. Además, justamente entonces de ser un extranjero, toca sus bienes, no le importa su seguridad, no le importa en ese momento, además vamos a imaginarnos que estaba de viaje, con lo cual no sabía si volvía, no sabía por supuesto si iba a recuperar el dinero. Extranjero, generoso en lo económico, capaz de desprenderse de lo suyo y ponerse al servicio de este hombre. Sale por encima también de los principios religiosos de su época. Era samaritano, no lo podía tocar. Al tocarlo podía además enfermarse o pasar a ser impuro, con lo cual no podía participar del templo. Dice justamente el Evangelio que lo cubre, venda sus heridas, lo toca con aceite y vino, lo pasa sobre su montura, se encargó de cuidarlo al día siguiente, con lo cual pasó la noche. Es la desmesura sana
del que deja todo por ayudar. Y no hace solamente lo necesario, sino hace todo lo que puede. Y sobre todo es el que está por encima de la idea. Y quiero insistir con esto. Si se hubiera aferrado a las ideas, tenía un montón para seguir de largo. Tenía un montón de justificaciones ideológicas, políticas, religiosas. Y va dejando todo eso de lado para que lo conmueva el dolor del que estaba adelante. Por eso Jesús es tan contundente. ¿Querés saber quién es el prójimo? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo tenés que proceder? Poné la mirada en este hombre que hace todo esto para ponerse en el lugar de aquel que sufre. Claramente nosotros recibimos este mensaje de Jesús. Procede de la misma manera, como decíamos también en la primera lectura. Es un mandato el amor al prójimo, es una sana obligación para la palabra de Dios. Ve y procede tú de la misma manera. Qué bueno sería cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, mirar al que sufre como lo miró este hombre. Hacer cosas por el otro como las hizo este hombre. Ser menos racionales y poner nuestra acción y la realidad por encima de la idea. La cantidad de cosas que hubiera podido razonar y discutir este hombre, y eligió correr todas ellas y ponerse delante del que sufre. Vivimos muchas veces, es verdad, en una cultura muy solidaria, pero como dice el Papa Francisco, en una cultura muchas veces de la indiferencia y del descarte, donde muchos se quedan esperando que alguien se detenga delante de ellos. A veces el descarte ocurre muy cerca de nuestros ojos y de nuestras vidas. Así como tenemos muchísima gente que por los ancianos y los enfermos hacen muchas cosas, tenemos también muchas veces ancianos y enfermos descartados, que se los corre, que se los saca, que se los mira sin interés. Ahí necesitamos buenos samaritanos también, que puedan mirar la debilidad de nuestros hermanos con ojos distintos. No entrar en esa cultura de la indiferencia que hoy el Papa enumera también en tantas situaciones de nuestro mundo, no solamente la pobreza, sino desde los inmigrantes, los refugiados, los que viven en la calle, los enfermos, los discapacitados. Tanta gente que necesitaría que nosotros fuéramos justamente buenos samaritanos, no acostumbrarnos al descarte. Hoy escuchaba estas redadas, así se llaman, de inmigrantes que ocurren en Estados Unidos, que la táctica, así la llaman, es hacer cruzar de la frontera a los hijos para que la persona que quede del otro lado se desespere. Eso muchas veces es lo que nos proponen, ¿no? Esta justamente cultura del descarte, donde los inmigrantes o muchísima gente en nuestros pueblos no tiene nadie que se les detenga adelante, como pasó con el buen samaritano. Hoy mucha gente a nuestro alrededor, y nuestra cultura y nuestro mundo necesita no que fomentemos la indiferencia, sino que seamos buenos samaritanos, despojados de nuestras ideas para poder tener empatía con el que sufre. No hay nada más sanador para una sociedad, para un pueblo, para nuestras familias, que formemos y seamos personas que tengamos empatía con el dolor del otro.
que no vayamos rápido siguiendo de largo, sino que podamos tener el corazón de este buen samaritano que hoy la palabra nos trae y que nos invita a rezar para que cada uno de nosotros y en nuestro mundo esté lleno de estos buenos samaritanos que dejan de lado sus opciones para que se puedan poner delante del que sufre. Jesús nos invita a no seguir de largo, sino poder detenernos delante del que sufre, sea cual sea su condición. Esto también, como dice el libro del Éxodo, es un mandamiento de la fe. Vamos a renovar juntos entonces nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos juntos al Señor. A cada intención pedimos, danos fuerza para practicar tu palabra. Por los sacerdotes, misioneros, catequistas, por todos los que predican la palabra de Dios, para que lo hagan con alegría y coraje. Oremos, danos fuerza para practicar tu palabra. Por los que lesionan la dignidad y los derechos de las personas, para que vean en el prójimo la imagen del Dios invisible. Oremos, danos fuerza para practicar tu palabra. Por las víctimas de las injusticias sociales, para que su dolor encuentre eco en los responsables de la sociedad. Oremos, danos fuerza. Por nosotros, para que alimentados por la palabra de Dios, nos comprometamos cada vez más en practicar las obras de misericordia. Oremos, danos fuerza para practicar tu palabra. Danos tu fuerza, Señor, y también escucha nuestras necesidades y las de toda la Iglesia, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación es nuestra gran ofrenda al Padre. Unidos a Él, presentemos al Señor nuestro decidido compromiso de imitar al buen samaritano. Lo hacemos cantando el canto 38. También
ofrece con los dones. La naturaleza entera, anhelando libertad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas Y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Recemos para que estos dones que expresan nuestra vida le agraden a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mirá con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Padre, hemos traído este pan y este vino. Hacé que por la fuerza del Espíritu Santo se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Así podremos ofrecerte lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, después de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Padre, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo celebramos en esta Eucaristía. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos conduces hacia ti. Padre, deja que nos acerquemos a esta mesa y envíanos al Espíritu para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos como una sola familia. A ti, Padre, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por el Papa Francisco, nuestro obispo Oscar, sus auxiliares Martín y Guillermo. Te pedimos también por todos los que han muerto en tu paz. Acuérdate de todos los que sufren, de los que viven tristes y de la gran familia de los cristianos. Al ver todo lo que tú haces, por medio de tu Hijo nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te alabamos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Que tengamos con nuestros hermanos y en especial con los pobres y los descartados de nuestro mundo este corazón de buen samaritano que Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de los males y danos la paz en nuestros días, para que, protegidos por tu amor, esperemos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestra falta, sino nuestra fe, y danos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, pero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos,
La Eucaristía alimenta y sostiene nuestro esfuerzo cotidiano por escuchar y practicar los mandatos y preceptos de Dios. Con alegría, vayamos a compartir el pan del Señor. Lo hacemos cantando el canto 41. Oremos agradecidos al Señor. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Recordamos este segundo fin de semana del mes, aquellos que puedan abonar la contribución familiar. Agradecerles a todos los que han traído a lo largo de estos fines de semana también comida. Seguramente estaremos entregando esta semana toda la parroquia San Ignacio, así que bueno, gracias. El Señor esté con ustedes, que sobre nosotros, sobre también aquellos que nos ven por televisión, sobre aquellos que están solos o pasando algún momento de enfermedad,
descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dispuestos a crecer en este corazón de buen samaritano que nos invita Jesús, vayamos en paz.